Bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos, a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran don de ser mujer. Bienvenidos. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Bienvenidos mis hermanos a su segmento El Ser Mujer. ¿Cómo están mis hermanos? Con mucho gusto y con mucha alegría venimos nuevamente a compartir este segmento de El Ser Mujer. Mi nombre es Belén Olivas, pertenezco a la comunidad Koinonia y como siempre es un gozo y es una alegría el poder estar con ustedes. Gracias a cada uno de ustedes, mis hermanos, por abrirnos no solamente su corazón, sus hogares. Gracias por estar con nosotros también. Y también quiero agradecer a todas las personas que nos han apoyado en Koinonia Radio para que se haga posible esta evangelización a través de Koinonia Radio. Muchas gracias, mis hermanos. Pues bien, vamos a dar inicio a nuestra oración, pidiéndole al Señor que la luz, que la gracia del Espíritu Santo sea nuestra luz y nuestra guía para poder ser los instrumentos que el Señor quiere. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, tú que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esposa del Espíritu Santo, cúbrenos con tu manto. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, estamos compartiendo en este segmento de El Ser Mujer un libro el cual nos estamos apoyando y sobre todo para descubrir, mis hermanos, todas esas estrategias que Dios tiene para nosotros a través de los diferentes testimonios que hemos encontrado y que son de alguna manera testimonios ya escritos para apoyarnos a nosotros y podernos ayudar para saber cómo vencer las preocupaciones. Esas preocupaciones que a veces, hermanos, casi nos matan. Y si no nos matan desde el momento en que entramos en una crisis, hermanos, de preocupaciones, a veces sí a través de unas enfermedades que vienen en este caso a perjudicarnos a través de las preocupaciones. Y ya miramos que son muchas las enfermedades que vienen a visitarnos a través de las preocupaciones. Bien, vamos a ver el tema de hoy que se llama Si resistí ayer, también podré resistir el hoy. Mi admiración, mis respetos para aquellas personas que de alguna manera Dios les ha dado una capacidad inmensa, hermanos, para poder sobrellevar cualquier problema, por fuerte que sea. Nos hemos encontrado como testimonios con casos muy difíciles, muy dolorosos, pero que ahora sí, como dice el dicho, lo que no te tumba te hace fuerte. Entonces, hermanos, sobre todo yo creo muy personal que cuando nosotros estamos en el Señor, entonces es mucho más fácil sobrellevar en este caso estas luchas. No quiero decir que en este caso, ¿verdad? Porque sé que hay muchos hermanos
que no se acercan a Dios, no se acercan a la iglesia, y porque también ya me han dicho, dice, no, yo simplemente, ahora sí, aparentemente dicen ellos, sin Dios o con Dios, ¿verdad? Pero no es esto, sino más bien no quiere decir que Dios no haya estado en esos momentos, aunque no lo invocaste, aunque no tienes fe, etcétera. Pero sí, hermanos, nos damos cuenta que todo está en manos de Dios. También están en manos de Dios aquellos que no creen, aquellos que verdaderamente no quieren nada con Dios. Aún Dios ahí está con ellos, porque, hermanos, somos sus hijos. Y Él es un Padre amoroso, un Padre misericordioso que en ningún momento nos abandona, en ningún momento nos ha abandonado. Por esa razón, sí vamos a encontrar estos casos en los cuales muchas veces sí nos apoyamos en la fe, en la confianza, y decimos, bueno, pues ahora sí que hasta que Dios quiera, ¿verdad? Pero sí hay personas que aparentemente han luchado solos, dicen ellos. Que repito, no quiere decir que Dios no está con ellos. Dios los está ayudando, Dios los está fortaleciendo, no porque ellos lo pidieron, sino por el amor y la misericordia de Dios. Entonces, vamos a ver a través de estos testimonios que nos encontramos, que nos van a ayudar bastante. Nos encontramos, en este caso, un hombre, Madame, que dice él ganó un premio Nobel. Dice, desde niña tuve que soportar todos los horrores de una gran pobreza. Y estos testimonios nos encontramos con muchos de estos hermanos. Varias veces en la clase me desmayaba y algún profesor me preguntó un día la causa de mis desmayos. Le respondí, es que vengo a clase sin desayuno y la debilidad me hace perder el sentido. Pero deseaba ser una lumbrera en la ciencia y me dedicaba a los estudios con todas las fuerzas de mi alma. Cuando me asaltaron las ideas de desánimo y desaliento, me repetía, si resistí ayer, también seré capaz de resistir hoy. Y logré resistir mañana. Y en esa universidad del sufrimiento aprendí una gran lección, a vivir solo un día cada día. Hermanos, no deja de ser un regalo también de parte de Dios, así lo vamos a llamar, un regalo, aunque por lo pronto no lo entendemos y mucho menos lo aceptamos. Pero cuando ya hemos caminado, ya casi hemos llegado a la meta y hemos tenido estas fuertes experiencias, nos damos cuenta que, como ya dijimos, lo que no te tumba te hace fuerte. Entonces nos damos cuenta que verdaderamente hemos sido fuertes y que en este caso estas experiencias nos preparan para algo más fuerte. Por eso dice, si resistí ayer, también podré resistir hoy. Entonces, imagínate sufrir desmayos de hambre, ¿verdad? Pero con una gran necesidad de superarse, de salir adelante, de ser una persona de provecho. La experiencia me ha enseñado que cuando llega el momento de penalidad que tanto temo, se me concede la fuerza y el juicio y buen criterio para hacerle frente. Dios no abandona a sus hijos, y estamos de acuerdo. Dios nunca nos abandona. Pues he aprendido a no esperar demasiado en los demás. Ellos están pensando en sí mismos y no en mí. Así que no tengo que esperar
que se tomen demasiado esfuerzo para ayudarme o por interesarse por mis asuntos. Así que ya no vivo suspirando porque los demás estén pensando en mí. Y esto a veces, hermanos, a veces hasta lo exigimos. A veces exigimos a los demás que estén al pendiente de nosotros o que nos apoyen, que nos atiendan, que nos ayuden. Y a veces nos molestamos porque los demás no nos ayudan. Pero a veces estamos de alguna manera bloqueados por nuestro propio egoísmo, porque estamos pensando solamente en nosotros. Y entonces queremos que también los demás piensen también en nosotros. Entonces, como ven mis hermanos, solamente un corazón verdaderamente dispuesto en el amor a Dios y al prójimo, puede en este caso percibir, sentir la necesidad de los demás. Y a veces podemos experimentar esa necesidad de servir a los demás. O a veces hay en nosotros ese impulso del Espíritu Santo, que en ese momento a veces, ¿por qué no haces eso? ¿Por qué no haces esto otro? ¿Por qué no visitas a fulano? A veces en nuestros pensamientos se atraviesan estas ideas y que decimos, ¡ay, qué curioso! Pero, hermanos, no deja de ser el Espíritu Santo que constantemente nos impulsa a hacer el bien en los demás. Y a veces es maravilloso cuando nosotros nos dejamos llevar por esas inspiraciones del Espíritu Santo y vamos y ayudamos a los demás. Esto es maravilloso. Pero ciertamente nos damos cuenta que vivimos en un mundo egoísta y que de alguna manera nos hemos involucrado, nos hemos ensuciado. Regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, hermanos, estamos en su segmento El Ser Mujer. Y para nosotros, hermanos, ser mujer, verdaderamente, hermanos, verdaderamente necesitamos ser esas mujeres fuertes, fortalecidas en el Señor, envueltas en su sabiduría divina, porque ciertamente sabemos que no es fácil ser la mujer que Dios quiere que seamos. Y mucho más, hermanos, cuando nosotros hemos descubierto ya nuestra vocación, tanto como esposas, como madres, como discípulas, porque de alguna manera, hermanos, hermanas, necesitamos también cubrir todas estas áreas en las cuales estamos llamados. Porque no solamente, como ya decíamos, hemos pensado mucho que en el egoísmo estamos a veces tan envueltas que solamente podemos pensar, ¿verdad? Solamente podemos pensar en ciertas áreas que nosotros decimos podemos cubrir. Te pongo un ejemplo. Cuando nosotros estamos luchando por ser buenas esposas, por ser buenas madres, inclusive
buenas hijas, ¿verdad? Pero también nos damos cuenta que necesitamos, hermanas, también cubrir una área muy importante para nosotras, como en este caso nuestro llamado muy personal a conocer, amar y servir a Dios. Necesitamos darnos esos tiempos para servir a Dios a través de los demás. Entonces, por esta razón necesitamos, hermanos, ser esas mujeres fuertes. Por eso el segmento de el ser mujer, que a través de las diferentes enseñanzas nos va fortaleciendo, nos va llenando de esa luz, de esa gracia, de esa sabiduría para poder ser mejores mujeres. Entonces, decíamos, ¿verdad?, que no podemos estar esperanzadas demasiado a que vayan a ayudarnos los demás, porque a veces nos damos cuenta que si nosotros hacemos lo mismo, estamos pensando solamente en nosotros, en nosotras, ¿verdad? Pues no es fácil a veces ir a los demás. Como ya les dije, necesitamos verdaderamente tener esa gracia en nuestro corazón, y esa gracia pues solamente nos viene de Dios. Por lo tanto, si no buscamos a Dios, si no amamos a Dios, no lo vamos a poder servir. Y entonces nos dice: y adquirí el sentido del humor, pues aprendí a reírme de mí misma. Ya no tomo la vida demasiado en serio, porque eso es lo que me hace daño. ¿Por qué no reírme de las boberías que vivo haciendo? Antes eran demasiadas las cosas que me hacían llorar y suspirar. Ahora me río de mí misma, porque sé que si aprendo a tomar en broma mis problemas, ya no me dejaré vencer por los nervios, y entonces las dificultades no me causan demasiado daño en la salud. Por eso ya nos dicen: no te tomes tan demasiado serio las cosas. Y a veces, hermanos, hermanas, a veces ciertamente somos demasiado rígidos. Y a veces por esa rigidez también nos dañamos nosotros. También nos dañamos nosotras. Pero también dañamos a los demás. Sí los dañamos a los demás, porque a veces tendemos a ser personas muy rígidas, demasiado rígidas. Quiero compartirles un poquito. A veces nos encontramos con esta clase de testimonios. En una ocasión, platicando con una señora, ella decía, nos compartía pues que ella había luchado muchísimo por ser esa buena esposa y por ser una muy buena madre. Y sí, ciertamente, dice, veo muchos de los resultados de mis esfuerzos. Entonces, en una ocasión se ofreció que uno de sus hijos tuvo que asistir a buscar ayuda, porque estaba de alguna manera, tenía algunos bloqueos que no le dejaban fluir el crecimiento, tal vez emocional, psicológico, ¿verdad?, que necesitaba. Y entonces, platicando precisamente con una psicóloga, le dice esta psicóloga, le pregunta cómo había sido, en este caso, sus padres. Y entonces él le platicaba pues que su madre había sido demasiado rígida. Entonces le dijo, pues eso te hizo daño que tu mamá te hiciera demasiado rígido, porque de esa manera lo formó también a él, al hijo. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que a veces ciertamente hay que tomar la vida sí con responsabilidad, con seriedad y todo, pero a veces es muy importante en este caso como que no tomar así todo
tan demasiado, ¿verdad? Demasiado serias las cosas, sino que, como nos cuenta este caso, ¿verdad? Yo creo que ciertamente hay que reírnos a veces de nuestras propias cosas que hemos hecho mal. ¿Por qué no? A veces es más llevadera la vida. Entonces, como dice, ahora me río de mí misma, porque sé que si aprendo a tomar en broma mis problemas, ya no me dejaré vencer por los nervios, y entonces las dificultades no me causan demasiado daño en la salud. Ahora sí, como dicen, también hay personas que dicen, no, a mí todo se me resbala, todo se me resbala. Como ya dije, hay que tomar con responsabilidad, ¿verdad? Todo lo que en este caso se nos presenta. Pero también, pues no hay que ser demasiado rígidos, ni de a tiro, ahora sí en este caso, ni demasiado relajados, porque a veces no tomamos esa responsabilidad que debemos de tomar para resolver algunos problemas que tenemos que enfrentar. He dejado de lamentarme por las pendientes, por las penalidades que he sufrido, porque me convencí de que cada sufrimiento es un escalón para subir a un alto grado de personalidad. Y ciertamente, yo me doy cuenta que cuando estoy viviendo, en este caso, una situación difícil, entonces inmediatamente, como ya vas aprendiendo de alguna manera a resolver los problemas, los que no puedes resolver, a orar para que se resuelvan esos problemas, pero sabes que ese problema, tarde o temprano, se va a resolver. Entonces, inmediatamente, yo a veces le digo, Señor, ¿qué me vas a enseñar a través de esta situación que yo estoy viviendo? Yo la voy a sobrellevar, yo voy a esperar la respuesta, porque sé que este problema tiene una solución. Y entonces yo voy a esperar. Pero de alguna manera lo hago a veces hasta en juego con el Señor, porque le digo, ¿qué cosas buenas me traerá este problema? Porque como ya te lo he dicho, toda aún persecuciones, situaciones que nosotros vivimos, hermanos, de todo esto vamos a aprender, y como nos dice ahora este ejemplo, vamos a subir un escalón más alto. Y es allí donde nosotros vamos a seguir madurando. Por eso es muy importante para poder, en este caso, crecer, madurar, avanzar, sobrellevar la vida de una manera, pues, que podamos, en este caso, que sea llevadera, que no nos cueste tanto trabajo, que no sea tan difícil. Y esto, pues, lo que nos ayuda, mis hermanos, es la oración, los sacramentos, hermanos, para poder, en este caso, sobrellevar cualquier situación que Dios nos permita, contando también con la palabra de Dios, hermanos, que ya nos lo dice el Señor también, ¿verdad? Que nunca nos va a dar un problema mayor a nuestras fuerzas. Entonces, solamente Él sabe, Él conoce nuestra cruz, y por eso Él sabe hasta dónde nosotros podremos sobrellevar estas situaciones. Hay momentos que decimos, Dios mío, esto ya no puedo. Si no pudiésemos, hermanos, Dios no lo permitiría en nuestra vida. Porque puedes, porque puedo. Por eso Dios no lo permite. Por lo tanto, confiemos y esperemos en el Señor.
Regresamos. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, hermanos. Estamos en su segmento El Ser Mujer. Y estamos viendo que a través de estas herramientas que el Señor nos da, vamos a poder sobrellevar mejor nuestra vida y no dejarnos, en este caso, amargar por esas preocupaciones, porque a veces, hermanos, toman todas las áreas de nuestra vida y entonces nos damos cuenta que poco a poco ciertamente va acabando con nuestra vida. Por lo tanto, pues esperemos en el Señor, confiemos en el Señor y Él sabe que estamos esperando en Él. Por lo tanto, Él nos va a conceder la solución a nuestros problemas. Entonces estamos viendo este tema que hoy nos toca. Si resistí ayer, también podré resistir el hoy. Me llamaba mucho la atención el tema pasado, de la semana pasada, hermanos, que decía el Señor dentro de la palabra que el Señor nos presta, por así decirlo, este día. Somos responsables de este día. Dios nos ha prestado este día. No soy dueña del mañana. Yo les he dicho, yo no soy dueña ni del segundo que sigue, porque yo no sé si termina el día o no. Pero confiando en que voy a terminar el día y que lo voy a entregar, pero esto era lo que a mí me llamaba mucho la atención. Dice, no te preocupes por el día de mañana, porque el día de hoy trae sus propias preocupaciones. Y además, no te corresponde el día de mañana. No, porque te he prestado el día de hoy. Entonces, a veces, precisamente hablando de que a veces nosotros nos preocupamos tanto por lo económico, y entonces nos hacía una pregunta, ¿verdad? Que entonces no hay que preocuparnos, ¿verdad? No hay que planear, decía. Entonces no hay que planear. Dice, sí hay que planear, pero sin darle el primer lugar, sin preocuparnos, sin dejar de hacer lo que nos corresponde hacer. Entonces, por lo tanto, hermanos, pues nos damos cuenta, ¿verdad?, que a veces caemos en esas trampas de lo que es la preocupación y se nos olvida todo. Y lo único que retomamos es esa preocupación. Y decíamos, ¿cómo a veces nosotros pecamos de soberbios? ¿Por qué? Porque quiero resolver el día de ayer, el día de hoy y el día de mañana. El tiempo pasado, ya no podemos hacer nada más de, en este caso, lo que nos corresponde hacer. En este caso, un ejemplo puede ser que a veces hay que ocuparnos, por ejemplo, de áreas dañadas o también de restituir el daño que hicimos en el pasado.
ahora sí que esto es lo que nos corresponde hacer, ¿verdad? Restituir el daño que hicimos en el pasado. Pero hermanos, no podemos entretenernos, irnos otra vez al pasado y estarnos ahí en el pasado, porque estamos olvidando el presente. Estamos olvidando el presente y no lo estamos aprendiendo a vivir. Entonces vemos a través de Madame Curie, dice, supo arrancar la espina de sus preocupaciones, adoptando hacia ella una actitud optimista, pacífica y llena de humor. ¿Por qué no hacer nosotros otro tanto? Y esto es lo que decíamos, o sea, a veces reírnos de nuestros errores, ¿verdad? En una ocasión, yo platicando con uno de mis cuñados y ahí con la familia, pues ahora sí el error que yo había cometido. Entonces dice mi cuñado, oye cuñada, pero ¿para qué decir ese error que cometiste? ¿Para qué decirlo si en este caso o te regañan o se van a reír de ti? Pues ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Vea, que a veces se rían de nosotros. O sea, quiero darte a entender que hay que en este caso, hermanos, pues llevarla en este caso más tranquila nuestra vida y reírnos de nuestras propias cosas, de nuestros propios defectos, ¿verdad? No que a veces estamos tan ocupados, ¿verdad?, en nuestros defectos, en nuestros errores, y estamos otra vez de alguna manera hasta angustiados. Ay, pero híjole, cometí este error y qué me irá a pasar, y entonces hasta ahí entra la preocupación. Bien, entonces ella fue, dice, la única mujer que ha obtenido 2 premios Nobel, uno en química y otro en física. También nosotros podemos obtener el doble premio de la paz y de la alegría si cumplimos estos métodos que ella supo emplear. Entonces, si resistí ayer, también podré resistir el hoy. Bueno, vamos a pasar a otro paso ya. Una frase salvadora a la orilla del abismo. Por Salvador Mejía, presidente de la cadena de almacenes populares. Nos cuenta, empecé mi vida comercial en una gran pobreza. Apenas tenía unos billetes en el bolsillo, pero poseía una millonada de deseos de triunfar. Pusimos una pequeña tienda en un barrio popular. Con mi esposa vivíamos en la trastienda del pequeño almacén, utilizando una gran caja vacía de cartón como mesa y troncos de palo como sillas. Mi esposa envolvía a las criaturas en una cobija y las hacía dormir debajo del mostrador, mientras me ayudaba a atender a los que llegaban a comprar. Hoy nuestra cadena cuenta con más de 40 almacenes populares, pero todos estos éxitos habrían podido echarse a pique si yo no hubiera logrado superar una terrible situación. Veamos entonces cómo sucedió esto. En mis primeros meses de comerciante estaba desesperado. Facturas sin pagar, impuestos que no lograba conceder, mínimas comodidades del hogar que no se lograban conseguir, nerviosísimo continuo al verme enfrentando a tantos y tan difíciles problemas. Tenía la mayor voluntad del mundo para cancelar mis obligaciones económicas, pero no me era posible hacerlo. Y estaba entonces los acreedores
Me tachaban de tramposo y de ladrón. Estaba tan acosado por las preocupaciones que me era imposible dormir. Llegué a convencerme de que ya nadie me quería en el mundo. Mis familiares se me habían alejado. Los psicólogos afirmaban que la victoria encuentra mil padres, pero en la derrota no encuentras ninguno. Y algo parecido me estaba sucediendo. Para mi derrota económica no aparecía ningún amigo por ningún lado. Una noche, viendo que no lograba conciliar el sueño, me levanté. Escribí cartas de despedida para mi esposa, mi hijo y otros amigos, diciéndoles que al amanecer quizá ya no estaría vivo, y salí de casa dispuesto a acabar con esta miseria existencia. El canto providencial dice, y sucedió que después de haber andado unas cuadras, oí cantar. Era un grupo de oración que estaba haciendo una vigilia de plegarias en una capilla. Entré allí más por curiosidad que por piedad. Y entonces escuché que cantaban muchas veces aquella canción. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Y seguían cantando. Ya no temo, Señor, los fracasos, ya no temo, Señor, la ingratitud, porque el triunfo, Señor, en la vida, tú lo tienes, tú lo das. Y aquellas palabras lograron en mi ánimo lo que no había conseguido las muchas pastillas que me había tomado para los nervios. Me llenaron de tranquilidad y de paz. Las palabras del Señor a través del canto. Regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, hermanos, estamos en su segmento El Ser Mujer en Koinonia Radio a través de la 800 AM. Bien, estamos viendo el día de hoy, si resistí ayer, también podré resistir el hoy. Y esto es lo que nos sucede a muchos. Muchísimas veces yo creo que nos han sucedido cosas en las que aparentemente ya nosotros ya no podemos más. Pero es en ese momento en el que podemos, hermanos, clamar a Dios, pedirle su ayuda, porque para nosotros, ahora sí, para lo que Dios es posible, para nosotros es imposible, o para lo que nosotros es imposible, para Dios todo es posible. Bien, estamos viendo a través de estos testimonios en los cuales nos contaba en este caso esta mujer, ¿verdad?, de este canto providencial que dice que en este caso, ¿verdad?, este hombre Salvador dice que ya no sabía ni qué hacer. De tal manera que sale, deja escrito como una despedida a su esposa, a sus hijos, sale a caminar, dice de repente
el canto providencial. Y sucedió después de haber andado unas cuadras, oí cantar: Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Ya no temo, Señor, la tristeza, ya no temo, Señor, la ingratitud, porque el triunfo, Señor, en la vida, tú lo tienes, tú lo das. Hermanos, todo lo podemos en Dios, todo lo podemos en Dios. Es cierto, ¿verdad?, que la fe, pues ahora sí se puede decir, la tenemos en grandes o pequeñas cantidades, pero precisamente aquellos que tienen una grande fe nos comparten sus testimonios, hermanos, y nos ayuda a que nuestra pequeña fe pueda crecer. Nos encontramos también, en este caso, un bello poema. No sin antes terminar, en este caso, a través de este canto que escuchó este hombre, dice: luego el que dirigía este grupo de oración hizo una explicación de aquella frase que repite Dios 3 veces en la Santa Biblia: yo nunca te abandonaré. Y terminó leyéndolos una poesía que me trajo inmenso consuelo. Bello poema, Las huellas en la arena. Dice: la poesía que oímos en aquella reunión en la que se titula Huellas en la arena, y narra hermosamente cómo un hombre que tenía que atravesar un terriblísimo desierto recibió de Cristo la promesa de que Él lo acompañaría durante ese peligroso viaje, y que la señal que lo acompañaría durante ese peligroso viaje, dice que si iba a su lado, era que en la arena, además de las huellas de los pies del caminante, aparecieron huellas de los pies de Jesús. Pero resultó que cuando llegaba a los sitios más peligrosos, por ejemplo, donde había serpientes venenosas o alacranes, a donde salían bienes y hienas feroces atacando, y se acercaban bandoleros con intenciones de atacarlos. En esos precisos, terríficos momentos, desaparecía de la arena el otro par de huellas. Y al fin, el caminante exclamó: oh Cristo, Señor, ¿qué te sucede cuando me llegan los momentos más difíciles y peligrosos? ¿Tú te alejas y desapareces? Y Jesús le respondió: no, es que en esos momentos difíciles yo me alejo o desaparezco. Lo que sucede es que cuando la situación se te vuelve más complicada, en ese momento yo no voy a tu lado, sino que te llevo en mis brazos. El mensaje de esta poesía fue para mí una luz esperanzadora en la noche de mi desesperación. Me di cuenta de que no andaba solo en la vida, que no era cierto que mis problemas los tenían que enfrentar yo solo. Supe que hay uno que nos ama y nos acompaña y nos consigue victorias y los éxitos. Y que ese amable compañero de viaje es nada menos que el Hijo de Dios. De pronto sucedió algo. No pude explicarlo, solo puedo llamarlo un milagro. Sentí como si me sacaran bruscamente de las frías tinieblas de una prisión a la caída brillante luz del sol. Me parecía que me transportaban del infierno al paraíso. Sentí junto a mí
el poder de Dios como nunca lo había experimentado antes. Comprendí que Dios estaba a mi lado, dispuesto a ayudarme. Desde aquel día, mis preocupaciones se han evaporado como por encanto. Llegan como nubes negras a oscurecer mi existencia y tienen que desaparecer ante ese rayo de luz que se llama confianza en Dios. Tengo 42 años y siempre reconozco que los 20 minutos más dramáticos y gloriosos de mi existencia fueron aquellos que pasé en una capilla oyendo cantar el himno: Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, y oyendo la emocionante poesía de las huellas en la arena. Conclusión: el señor Mejía aprendió a liberarse de las preocupaciones, de modo que casi milagrosamente, porque descubrió que si recorremos la vida en compañía de ese gran amigo que es Cristo Jesús, todos los problemas se resuelven con mucha mayor facilidad. Con razón dice la Biblia: Señor, dichosos los que confían en ti. Entonces, mis hermanos, no podemos más de que agradecer a Dios todas sus bondades, todos sus beneficios, y que en esos momentos para nosotros sumamente difíciles, hermanos, se debe a que tal vez estamos alejados de Dios. Tal vez esto es lo que nos sucede y a veces solamente queremos contar con Dios cuando solamente lo necesitamos, cuando tenemos un problema, cuando tenemos una grande necesidad económica o de salud. Entonces, es entonces cuando sí hasta le exigimos a Dios. Hermanos, te comparto que a veces para mí es un gran dolor cuando escucho estos comentarios negativos de Dios, de esas personas hacia Dios, quejándose de Dios. ¿Por qué quejarnos de alguien que no vemos, de alguien de quien no tengo ninguna relación con él? ¿Por qué? Ni siquiera le conozco, ni siquiera sé cómo es, quién es, nomás solamente. A veces lo único que sé que es un Dios que fue quien creó todas las cosas y quien también me creó a mí. Y con esa limitada información, a veces juzgamos a Dios. A veces nos enojamos con Dios. Porque, no sé, por el simple hecho de saber que Dios es nuestro Padre, que Dios nos ama, ya por eso le exigimos los milagros. Se los exigimos a veces. Y no es de esa manera, hermanos. Yo creo que es para nosotros, por eso es muy importante acercarnos a la iglesia, acercarnos a nuestra parroquia y preguntar en sí quién es Dios. Te invito también a que busques la manera de vivir un retiro dentro de tu parroquia o fuera de tu parroquia, donde tú quieras, donde tú encuentres esa información. Asiste a un retiro. Precisamente por eso se llama retiro, porque me voy a retirar del mundo, me voy a retirar de mi criterio y voy a decir: Señor, está bien, voy a buscarte porque necesito de ti. Y de esta manera, mis hermanos, nos vamos a encontrar como ese hombre que salió a caminar y lo que le atrajo y le llamó la atención fue ese canto. Cristo está conmigo, me acompaña siempre, en mi vida hasta el fin. Ya no temo, Señor, a la noche, ya no temo, Señor, la oscuridad, porque tú estás conmigo. Hermanos, gracias
por estar con nosotros. Que el Señor les bendiga, les guarde y les bendiga siempre. Amén. Esto fue Ser Mujer. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Y recuerda, mujer, tenemos un gran compromiso con Dios. Nosotras debemos ser esa gran mujer que hay detrás de un gran hombre. El ser mujer es algo que se gana y por lo que hay que trabajar todos los días. Siéntete orgullosa por el papel tan importante que Dios te asignó. Ser mujer es ser fuerte. Hasta la próxima. Cada latido, Señor, desde mi corazón sea un renovar de esta ofrenda. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.